Marcos capítulo 6, vamos a leer también hasta el verso 6 y vamos a hacer el paralelismo con el libro de Mateo y de Lucas. Ya en otra ocasión predicamos de esa misma manera. Gloria al Señor. El propósito siempre es que haya aprendizaje. Y la enseñanza llega, pero en el aprendizaje se produce cambio. Se produce cambio en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, ¿verdad? En nuestra actitud interior. Y entonces eso quiere decir, si hay aprendizaje, hay cambio. Amén. La palabra de Dios viene para formarnos, para hacernos crecer en el conocimiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El tema es Jesús de Nazaret. Si ustedes observan en su Biblia, tiene un encabezado que dice Jesús en Nazaret. Pero cuando dice Jesús en Nazaret, puede ser que sea un visitante y que esté en Nazaret, ¿verdad? Pero cuando usted dice Jesús de Nazaret, entonces está diciendo que la persona es de ahí. Y Jesús tiene esas dos condiciones en esta visita que hace a Nazaret. Él está llegando a Nazaret, ¿verdad? Pero él había sido criado en Nazaret. Por eso él es llamado Nazareno. Nazareno. Hay algo que la gente a veces lo confunde y dice nazareo. El nazareato era un voto en el que la persona no tomaba vino, ni se cortaba el cabello, ¿verdad? Hacía un voto de consagración. Pero el nazareno está hablando de la región, está hablando de un lugar. Y esta es una aldea. Y no era una aldea importante. No era una aldea importante. ¿Recuerdan cuando alguien le habló a Natanael y le dijo: mira, hemos hallado al Cristo, al Mesías, ven a ver? Y él dice: ¿y de Nazaret puede salir? ¿De dónde? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué puede salir de Nazaret? Amén. No había reputación. Es como decir, ¿qué puede salir de Barrio Nuevo, de Villamella? Amén. Aleluya. ¿Tienen ahí en Marcos? Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Enfocado en el versículo 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Yo quiero aquí que nosotros reflexionemos sobre esto. ¿Por qué no pudo Jesús hacer milagros entre los suyos? Y aquí es donde está el propósito de este mensaje, que nosotros reflexionemos acerca de las cosas que pueden minar, que pueden disminuir, que pueden hacer que nuestra fe no funcione y que no podamos recibir de Dios. Y son los prejuicios, ideas preconcebidas que nos llevan a la incredulidad. Y si nos llevan a la incredulidad, entonces la incredulidad ata las manos de Dios para obrar en tu favor. Amén. No estoy hablando de algo complejo, ¿verdad? Es algo sencillo, pero a la vez es una clave, un punto importante a nosotros identificar. ¿Por qué no puedo vivir un milagro de parte de Dios? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe entonces, para poder recibir el milagro de Dios, necesitamos tener fe. Y la fe está relacionada con la confianza de creer en lo que se ha dicho, en lo que se ha pronunciado. Y en este caso es la fe depositada en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Señor nuestro. De que Él no es un hombre común. Aquí leímos: Jesús viene a Nazaret, donde había sido criado. Viene a lo suyo. Pero Jesús se había criado allí. ¿A qué edad salió Jesús de Nazaret? ¿A qué edad comenzó en su ministerio? A los 30 años. O sea, ellos le conocían bastante tiempo, ¿verdad? ¿Ah? Habían estado con él. Sabían sus entradas
su salida. Era una persona común. Por eso ellos están maravillados, porque en 30 años ellos no le habían visto hacer milagros. ¿En qué se ocupaba Jesús durante ese tiempo? Era carpintero, un obrero. Ayudaba a su papá, que tenía ese oficio. Generalmente los hijos aprendían los oficios, ¿verdad?, de sus padres. Pues Jesús, como una persona normal, vivía ayudando a su papá y las cosas de la casa, del hogar, y la comunidad lo conocía bien. Lo conocían. Pero ellos solamente estaban conociendo ¿a quién? A la persona humana. Ellos creían que le conocían, pero no le conocían. Entonces, cuando Jesús sale de ahí y se va a comenzar la labor, porque ahí entre su gente no creían. Entonces Jesús se mudó a Capernaum y allí hizo milagros extraordinarios a orillas del mar de Galilea. Antes de llegar allí a Nazaret, él salió de Capernaum, iba de camino. En el camino él fue a la casa de Jairo. En el camino hubo una mujer que estaba enferma 12 años. Se acercó por detrás, lo tocó y fue sana. Eso corrió, esa noticia se supo. Él llegó a la casa de Jairo y estaba allí aquella niña, ¿verdad?, muerta ya. No moleste más al maestro, Jairo, porque la niña ha muerto. Jesús le dice: solamente cree. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos que la incredulidad amarra las manos de Jesús. Una fe negativa. Se preparó mentalmente y dice: no, ya Jesús no puede operar hoy. Entonces, el milagro no es para usted. Amén. Porque ¿cuál es la condición para recibir? Y si ya usted de por sí dice que no cree, entonces no puede recibir, porque usted tiene un pensamiento de que no puede suceder hoy. Amén. Entonces, si usted cree que no puede suceder hoy, entonces ¿por qué oramos? Entonces, cuando oramos, estamos pidiéndole al Señor que Él intervenga. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba su hijo endemoniado y lo trajo el padre a los discípulos y le dijeron a los discípulos para que los discípulos echaran fuera el demonio, pero los discípulos no pudieron? Cuando Jesús, ¿verdad?, habla con el padre de aquel muchacho, le dice, ¿verdad?, ¿tú crees? Y él le dice: Señor, creo, pero ayuda. Le falta. Él sabía que estaba un poco flojo, ¿verdad? Y pidió para que entonces él pueda ser fortalecido. Quizás en mismo de esa actitud nos debemos nosotros acercar también.
Debemos acercarnos humildemente y pedirle al Señor: Señor, auméntame mi fe. Quita de mi mente todo aquello que puede impedir que tu brazo se manifieste, se mueva en nuestro favor. Entonces, la gente estaba asombrada de las enseñanzas de Jesús. ¿De dónde tiene Jesús sabiduría? ¿Cómo es que sabe tanto cuando lo que era un carpintero? ¿De dónde lo aprendió? En estos días yo oía en internet a alguien diciendo: no, Jesús era discípulo de Juan el Bautista. Oye, a los 12 años Jesús puso en aprieto a la gente en el templo. A los 12 años. Gloria al Señor. ¿A qué escuela fue? ¿A qué universidad? Hay gente que dice: no, entre los 12 años y los 30 Jesús estuvo para allá, para la India, para el Himalaya, y por allá aprendió a ser dramaturgo, hacen milagros y artes mágicas. Esos son los gnósticos. Bueno, por esta gente dicen que él era ¿qué? Que él era Jesús. Lo conocían bien, se había criado ahí. Precisamente eso lo hacía que ellos no pudiesen aceptar de que él era un ser extraordinario. ¿Sabe qué? A veces los que están alrededor tuyo no entienden eso, pero tú también estás llamado a ser un ser extraordinario. Porque tú eres nacido de nuevo. Eres nacido del reino. Tu vida cambia, eres transformado, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, tu comportamiento también debe ser extraño para el mundo. No quieras conformarte al mundo. No quieras ser aceptado por el mundo. Aunque el mundo no te acepte, tú sabes que agradas a Dios. Amén. A veces la gente quiere que no le acepte. Está equivocado. Pablo dice: si yo procurara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, sea diferente. Aunque la gente no lo entienda, no se preocupe por eso. Séale agradable a Dios. Amén. Denle un aplauso a Cristo por eso. Gloria al Señor. Realmente su gente, su gente de cercana no creían en él. Se maravillaban, pero a la vez no aceptaban. Y eso hacía que no pudiese manifestarse en la vida de ellos el milagro de Dios. Pero ¿sabe qué? Jesús también se maravilló. ¿Pero sabe de qué se maravilló? De la incredulidad de ellos. Pero ellos están oyendo. Y ellos le dicen: de todas esas obras que tú has hecho para allá, aquí también en tu tierra. El desafío. Amén. También hay gente que dice: no, que si verdaderamente Dios todavía en el día de hoy, ¿por qué no nos vamos al hospital y sanamos a todos los enfermos? Bueno, ni lo hizo Jesús en sus días, menos nosotros hoy. Amén. Pero sí podemos orar para que Dios obre. Gloria al Señor. Entonces,
Vamos a ver el paralelismo del pasaje en Mateo. El mismo pasaje, pero en Mateo capítulo 13, versos 53 y 58. Vamos a ver qué dice allí. Mateo lo relata, ese acontecimiento, lo relata Mateo, ¿verdad? Siempre hay pequeños matices que en un texto que quizás Marcos no lo trata, pero Mateo lo trata. El 53 del capítulo 13 hasta el 58. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos creían que conocían bien a Jesús. ¿Por qué? Porque él se había criado ahí. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y quizás aquí sería bueno decir que algunos piensan que María no tuvo más hijos. Bien. Ahora yo le pregunto, ¿es pecado tener hijos? Pues el hecho que tuviera hijo o no tuviera hijo no la hacía más santa. Amén. Si eran parientes aledaños, que fueran primos o que fueran sobrinos o que fueran hijos de José, ¿verdad? Algunas tradiciones dicen así. Bueno, la Escritura dice en la concepción de Jesús, cuando María se halló que estaba embarazada, que José no la conoció hasta que tuvo a su primogénito. Si es primogénito, es porque hay otros. Amén. Pero nosotros no vamos a discutir por eso. María sigue siendo santa aunque haya tenido más hijos. Ahora a veces algunos quieren decir que ella no dio a luz de la manera en que todas las mujeres dan a luz, porque ella es virgen siempre. Virgen. Bueno, esas son cosas, enseñanzas de los hombres, pero no es una enseñanza bíblica. Amén. Entonces, realmente aquí nos da los nombres de sus hermanos, ¿verdad? Por lo menos 4. Y dice y hermanas. O sea que María fue una mujer productiva. Gloria al Señor. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profetas en honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa, porque ellos estaban incrédulos y estaban oyendo las cosas que Jesús hacía. Porque ellos, ¿y quién es este? Para que puedan haber estos milagros y estas enseñanzas en él. Quizás la persona que tú menosprecias, Dios la puede utilizar en tu favor. Amén. Entonces, Dios nos escucha como sus hijos. Y estamos llamados a orar unos por otros.
Vamos a terminar con Lucas. Vamos a irnos a Lucas capítulo 4. Y aquí lo de Lucas, que parece que fuese el mismo hecho, pero hay algunos elementos aquí que son un poquito diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 4, versículo 16. De ahí en adelante leemos. Gloria al Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El pasaje que leímos anteriormente, Jesús vino a Nazaret, cuando leemos en Marco y Mateo, y estando en Nazaret, él en el día sábado entró a la sinagoga y les enseñaba. Amén. Aquí en este pasaje también entra en el día de reposo, quiere decir el sábado. Y él entró ahí conforme a su costumbre. O sea, la sinagoga era como un lugar como la iglesia, donde uno se junta para adorar a Dios y compartir la palabra de Dios. Amén. Ahora, a Jesús cuando entra aquí, dice que él se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Jesús está leyendo. ¿A quién está leyendo ahí? Isaías 61. Está diciendo a qué habría de venir el Mesías, a qué debería de venir el Cristo. ¿Por qué rechazan los judíos a Jesús? Porque ellos lo estaban esperando simplemente como un político que habría de libertarle del yugo de la esclavitud romana, y que en sus días sería establecida la paz. Pero ellos no podían ver que en la Escritura hay realmente dos manifestaciones del Mesías. Primero habría de venir como el siervo sufriente, el que anunciaba el año de la buena voluntad de Jehová. Fíjense que él se para en el versículo 19, dice: a predicar el año agradable del Señor. Si usted se vaya a Isaías 66, va a encontrar que a partir de ese predicto entonces habla del día de la ira. Entonces, ahora es el año agradable, es el período de gracia, es el período de reconciliación en el que el Señor viene para sanar al enfermo, para abrir los ojos de los ciegos, para libertar al cautivo.
para levantar al caído. Él está aquí y la iglesia es su brazo que continúa obrando sobre la tierra, llevando ese mensaje. ¿Qué impide que se haga más manifiesto el brazo de Jehová hoy? Sus ministros están ocupados en otras cosas. Hemos desviado lo que es su mensaje. Algunos se holgan de su letra y otros están ocupados en predicar un evangelio diferente, que se habla del evangelio de la prosperidad. Se olvidan que ellos son instrumentos de la gracia de Dios para traer libertad al cautivo, para romper el yugo de la esclavitud del diablo sobre la vida de las personas y de las comunidades. Ahora, nosotros debemos llevar este mensaje de Cristo a las naciones y hablar de la reconciliación del hombre con Dios, de la buena voluntad de Dios, ofreciendo el perdón de los pecados y la reconciliación del hombre con Dios para que herede la vida eterna. Ahora, pasado este tiempo, como decía Obed, allí verás, ¿verdad?, lo que está más adelante. Si no te reconcilias, ¿qué te espera más adelante? Tenemos que proclamar este mensaje. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ellos estaban esperando algo. Ellos habían oído la noticia de los milagros y las señales que Jesús había hecho, de las cosas que Jesús enseñaba. Y ahora los ven allí, él leyendo el libro de Isaías. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, que es la persona responsabilizada en la iglesia o en la sinagoga. Y se sentó, a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se han cumplido estas escrituras delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me dirá el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, aquí está, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Quién es este? ¿Quién se cree este? ¿Qué se cree este? Amén. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El desarrollo de esta enseñanza es la fe. Ellos no podían ver los milagros de Dios a causa de su incredulidad.
de los prejuicios que había en su mente. No le creían a Dios. Hermano, roguemos a Dios que las cosas que nos impiden, a veces, ¿quién recibió el milagro? ¿La vio en Sarepta de Sidón? Esa no era una comunidad cristiana, no era una comunidad de fe. Eso ahí eran paganos. Pero Elías fue enviado a esa mujer. El Señor le está diciendo a ellos que ellos son rebeldes, que no quieren creer. ¿Quién era Naamán? Un sirio leproso, no pertenecía al pueblo, pero fue sano. ¿Por qué? Porque creyó al testimonio de una muchacha esclava en su casa. Y cuando la muchacha le habló, él creyó y fue a su rey. Y luego fueron al otro rey y llegaron a la casa de Eliseo. Pero el hombre ejecutó porque tenía fe. Bueno, Eliseo no andaba haciendo milagros para que la gente se sanara. Pero la muchacha le dijo: si mi señor va ante Eliseo y le pide a Eliseo que ore por él, él será sano de su lepra. No perdamos la oportunidad de decirle a la gente que Cristo está y que Él viene a sanar, que Él viene a libertar, que Él viene a romper cadenas, que Él restaura hogar, que para Él no hay nada imposible. Creámosle a Dios. Creamos a su palabra. Creamos a sus promesas. Examinemos nuestros corazones y que el Señor quite de nosotros toda dureza y que nos hagamos sensibles. Jesús habló estas cosas. Nosotros las vemos así, pero para ellos fueron palabras muy duras. Ahora, Jesús no le dijo cosas que ellos le era agradable a los oídos. ¿Sabe qué pasó? Cuando Jesús hizo eso, entonces dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Cómo hizo Jesús eso? Ellos le iban a echar mano y se le desapareció. Estaba ahí, pero no la encontraban. Salió por en medio. Otro milagro, pero ellos no lo podían ver. Todavía hoy los teólogos están luchando. Algunos traductores dicen: no, es que agarró y se escondió de ellos por ahí, se fue. Bueno, la escritura dice que él pasó por en medio. Aunque ellos estaban buscando para despeñarle, para llevarlo al monte y despeñarlo, él se pasó por en medio de ellos. ¿Recuerdan de los varones que estaban en la casa allá de Lot en Sodoma? Los ángeles extendieron la mano y todos los que estaban delante de la casa les cayó ceguera. Los que fueron a buscar a Eliseo, preso, enviado de Siria, le cayó ceguera. Eliseo pudo conducirlo a la ciudad con mancito porque no podían hacer nada, estaban ciegos. Todo un ejército. Pero los teólogos de hoy, los hombres de ciencia de hoy,
quieren poner dificultad a los milagros y las maravillas de Dios porque no pueden creer. Y Jesús se maravilla. ¿Cómo es que no pueden creer? Señor, ayuda mi incredulidad. Dios nos bendiga.